En CNN Chile, el presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, Juan Apablaza. Señora Apablaza, buenas noches. ¿Qué le parece que es lo más grave de este informe de la Contraloría? Hola, buenas noches. Tres cosas. Primero, de la Asociación Fiscalizadora de Impuestos Internos. A la luz de estas 77 páginas de este informe de la Contraloría, se desprende, ¿cierto?, que el universo y la fecha de cuál se toma esta muestra parte el primero en el año 2012. Por tanto, era cuando estaba como director, durante su mandato, el señor Julio Pérez y Mario Vila como su director jurídico, que venían de la Pricewaterhouse. En primer lugar, ¿cierto?, este informe data del procedimiento establecido en términos técnicos, si se cumplió los artículos de la ley, si se cumplió con los oficios circulares, con los procedimientos internos en relación a poder hacer la condonación en los porcentajes que se establecieron. También da cuenta de una falta, ¿cierto?, de organización y de secuencia para poder condonar. Pero a la vez hace referencia también a que los sistemas son débiles en cuanto al control de estas condonaciones. Está bien, pero para usted, de lo que usted ve en simple, en el plano de la ética, ¿qué es para usted lo más grave que se dice en este informe? A ver, lo más grave que se dice en este informe es lo siguiente. Primero, para poder condonar una segunda vez hay que pagar la primera vez. Y eso no se dio en este caso, ni otros que establece este informe, porque hay muchas empresas que pasaron por ese procedimiento. Lo segundo, y más importante, ¿cierto?, y quiero leer muy cortamente acá lo que dice este informe, que tanto Julio Pereira como Mario Vila tuvieron conocimiento y participaron en el análisis del servicio, que el servicio efectuó respecto a la situación tributaria de la condonación y multas del caso del tema Johnson. Después la página siguiente dice que el director reconoció, frente a la pregunta de Fuachaína en la comisión investigadora del caso Johnson, en la pregunta directa, si usted autorizó esta condonación, y él dice, exactamente, se dio una autorización conceptual. Por tanto, reconoce el hecho de que se autorizó, y él autorizó la condonación en un marco conceptual. Pero lo que resalta acá y más grave es que, por ejemplo, la asesora del gabinete, la señora Pilar Ruiz, dice que no existen antecedentes que den cuenta de la inhabilitación o abstención del señor Pereira el día 21 de octubre o anterior a esa fecha. Y termina diciendo que no solo la relativa a la resolución del asunto, sino que deben tener ver de abstención, sino que ante el examen o estudio de los asuntos o materias. Es decir, Julio Pereira y Mario Vila no podían haber tenido conocimiento, o sea, conocimiento del caso que estaba en proceso, sí, pero no tener incidencia y menos participar en las decisiones. Es más, ellos se respaldan diciendo que ellos, Mario Vila se abstuvo en la resolución de la firma de la condonación, pero eso fue en una fecha posterior. Anteriormente sí tuvieron conocimiento y la Contraloría lo ratifica. Eso es lo más grave, disculpe. ¿Por qué? Porque dice la Contraloría que no consta que el deber de abstención en el mencionado procedimiento se haya cumplido oportuna y cabalmente. Por lo tanto, pero con este informe, digamos, que lo conocemos y que está a disposición además de la gente en Internet, nos interesa ver cuáles son sus conclusiones al respecto. Los resultados que entrega este informe. Julio Pereira, ¿debe seguir al mando del Servicio de Impuestos Internos o no? Bueno, primero que todo, Julio Pereira, y se lo quiero decir a la Cámara, señor Julio Pereira, por favor, renuncie hoy mismo al Servicio de Impuestos Internos como director nacional, porque usted le está haciendo un daño tremendo a lo que es la imagen del servicio con este informe que ha planteado hoy día la Contraloría de la República. En segundo término, además de la renuncia del señor Julio Pereira, claramente el proceso de sumario administrativo en la Contraloría se había cerrado, ¿ya?, con cargos para Mirta Barra, que es directora de Grandes Contribuyentes, pero también para Mario Vila. Y en el Mercurio, Julio Pereira había dicho que él había salido libre de polvo y paja. Hoy día el sumario se ha reabierto. Y se ha reabierto justamente porque este informe dice, y disculpe que lea esta parte tan pequeña, dice, sin perjuicio del anterior, esta división de auditoría administrativa ha estimado pertinente solicitar a la división jurídica un pronunciamiento respecto al orden de determinar si el motivo invocado para obtener las condonaciones a la empresa Johnson se ajusta a las causales. Okay, es decir, ¿qué significa eso? Disculpe, significa que si no se ajusta a las causales, tendría que entonces Cencosud devolver los 108 millones de dólares. Y eso es aún más grave. Ya, para entender lo que usted está diciendo, lo primero entonces que a usted le parece más grave es que no se hayan abstenido de participar en esta causa tanto el director como el subdirector. Eso es lo más grave para usted. Aparte, le pide la renuncia.
Quiero saber qué otras irregularidades, sin que se tenga que remitir al informe, sino si me pudiera explicar brevemente. Se dice que hay otras irregularidades aparte del caso Johnson, que afectan a otras empresas. Bueno, afectan a otras empresas y tienen que ver con el procedimiento de cómo se les dio la condonación. Existen condonaciones que están incompletas, que estaban visadas solamente por correo electrónico, ¿ya? Y que no las autorizaba el director nacional, y la circular en ese momento era clara: el director nacional debía condonar solo el 66% de las condonaciones y simplemente se obtenían a través de correo electrónico con la jefa de gabinete. ¿Pero esto es responsabilidad de Pereira? Es responsabilidad del señor Pereira porque el oficio circular 42 del año 2006 establece claramente que es él quien tiene que otorgar la condonación cuando es solo el 66%. ¿Y no pueden haber corrido con colores propios subalternos de él? En el Servicio de Impuestos Internos nunca se corren con color propio. Es más, lo que se establece acá es que a través de, y por otras empresas que están a la vista, ¿cierto?, y disponibles para todo el público, existen muchas órdenes verbales que emitió Julio Pereira. En el fondo, Julio Pereira le está diciendo: oiga, de usted para atrás hay normativa, hay artículos, hay ley, hay oficios circulares, está lo que dice la Contraloría, y sin embargo las cosas se hicieron muy libremente, muy livianamente, sin respetar estos oficios circulares. ¿Y usted tiene algún antecedente que vincule a alguna de estas empresas a las cuales se le habrían entregado de alguna manera beneficios de manera irregular con Julio Pereira o con las empresas en que trabajó previamente Julio Pereira, con su pasado profesional? A ver, lo único antecedente que nosotros tuvimos a la mano, ¿cierto?, y que fue conocido por un medio de prensa, por ejemplo, fue el tema del arriendo de los terrenos a Cencosud, y que no aparecían en su declaración de patrimonio. Si bien es cierto, aparecía que la empresa por la cual le otorgaba el arriendo estaba incorporada, pero no se establecía claramente esta relación contractual con Cencosud. ¿Es el caso Cencosud? ¿Tienen ustedes antecedentes sobre alguna otra de las empresas de las que se habla ahora en este informe? No tenemos otro antecedente en este momento. Okay. ¿Qué le pide al gobierno que haga con este informe de Contraloría? Aunque hay que aclarar que falta que se termine un sumario, pero con este informe de Contraloría, ¿qué cree que debiera hacer el gobierno? Bueno, y claramente el gobierno salió la otra vez a defender a Julio Pereira y para limpiar su imagen, pero hoy día la Contraloría ha sido bastante clara. Y el Ministerio Público tendrá que tomar estos antecedentes. Y entonces el gobierno no puede esperar ni un día más a que alguien esté tras las rejas para tomar una decisión, y por lo tanto el gobierno hoy día debe pedir la renuncia de Julio Pereira por la situación grave que explica este informe de la Contraloría General de la República. ¿Cómo evalúan el actuar hasta ahora el gobierno? Yo creo que ha sido demasiado liviano, ha tomado con poco conocimiento la información que ha emanado tanto de la Contraloría como los respaldos que se han entregado a través de la Asociación de Funcionarios y de la Comisión Johnson, y que por lo tanto hoy día se está tratando de cubrir una imagen de no sabemos por qué se elige tanto a Julio Pereira, si por cosas menores han salido de otras carteras ministros, ¿cierto?, o subsecretarios. ¿Tiene alguna sospecha? Yo creo que conoce mucha información respecto al tributario. Recordemos que él venía de una auditora, y la Pricewaterhouse, por cierto, como cualquier otra auditora, puede haber hecho planificaciones tributarias a grupos económicos a los cuales está relacionado hoy día el gobierno, no lo sabemos, es una sospecha, pero claramente con fundamento. ¿Usted cree que podría tener información que involucrara a grupos económicos o también autoridades de gobierno? ¿Es su sospecha? Podría ser, es un fundamento que no queda en el aire. ¿Cuál de los dos podría ser? ¿Grupos económicos o autoridades de gobierno? Bueno, claramente, o sea, Julio Pereira y Mario Vila asesoraban a Johnson, y a Cencosud, que pertenecían a un grupo económico, pero no sabemos si entre su grupo económico hay autoridades de gobierno hoy día que están acá. Por tanto, pero es una sospecha, no es que tenga algún antecedente concreto respecto. No, son sospechas porque no entendemos el porqué, con situaciones tan graves como esta y como las anteriores, en meses pasados, el gobierno no ha tomado la decisión de sacar a Pereira de su cargo. ¿Cuál debería ser para usted la resolución final del sumario? ¿A qué se expone Pereira si es que el resultado del sumario fuera negativo? A ver, se expone a lo mismo que se expuso Mario Vila en el primer sumario, que se cerró, ¿cierto?, con cargos para Mario Vila, por lo cual se le suspendió de sus funciones, y obviamente en este sumario, dada la gravedad de este informe, aplicar sanciones administrativas contra los responsables, en este caso la autoridad, y determinar su salida del Servicio de Impuestos Internos. Si no hay renuncia, ni tampoco petición de renuncia, Julio Pereira sigue a cargo, ¿qué van a hacer los funcionarios de Impuestos Internos? Los funcionarios de Impuestos Internos vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos y a nuestro alcance para seguir develando si hay más antecedentes, entregándolos a quien corresponda, y bueno, yo creo que más allá de lo que podamos hacer nosotros, yo creo que también hay una cuestión de dignidad.
O sea, yo una vez lo dije acá también, si algo queda de dignidad en las autoridades, que la tomen en cuenta y que renuncien al servicio. ¿Usted, señora Paula, pertenece a algún partido político? No, señor. ¿Es independiente? Soy independiente. ¿Tiene alguna ligazón con la oposición o se considera más bien de oposición al actual gobierno? Yo me considero oposición al actual gobierno, ya, frente a todo lo que nos ha pasado, pero básicamente del plano como dirigente sindical. Yo represento a alrededor de 1.500 fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos y por lo tanto dentro del pensamiento de los fiscalizadores tenemos de todas las tendencias y por lo tanto en términos sindicales yo obviamente voy a estar en oposición a este gobierno por todas las situaciones que hemos pasado, despidos, ciertos descuentos y otras situaciones de quitar derechos que nosotros hayamos tenido durante tanto tiempo y que hoy día estamos en la OIT y estamos en la Comisión de Derechos Humanos peleando porque están arrebatando estos derechos a los funcionarios. Señora Paulaza, ¿este caso ha afectado la imagen del Servicio de Impuestos Internos? Por supuesto que lo ha afectado. Nosotros lo hemos dicho, la imagen del servicio como servicio público no ha afectado. De hecho, hay un índice que se llama ISN, Índice de Satisfacción Neta, que cayó rotundamente desde un 74% del año 2011 a un 57,5% del año 2012. Y eso es cómo percibe la ciudadanía hoy día, ¿cierto?, la imagen del Servicio de Impuestos Internos. Juana Paulaza, presidenta de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación.